Mire usted, en esto hay republicanos de derecha como Marco Rubio y Ted Cruz. Tiene toda la razón el presidente López Obrador de que ni Marco Rubio ni Ted Cruz quieren a México. Desde muchos años atrás, no es ninguna novedad, son muy conservadores, pero tienen esos mismos personajes, nos guste o no nos guste, tienen enorme peso en el Congreso y sobre todo en el Partido Republicano. Y demócratas tan destacados como Bob Menéndez, que es de origen cubano, pero es un demócrata con todas las credenciales, es un legislador de muchos años. No es conveniente pelearse con él, porque entre otras cosas es un legislador en algunas cosas progresistas, también que encabeza comités muy importantes en el Capitolio y que tiene interlocución con todos ellos, con empresas, sobre todo energéticas, y particularmente por las características de estos tres personajes, con agencias de seguridad de la Unión Americana. Así están las cosas en esta semana que fue muy complicada entre la Presidencia de la República y distintas autoridades de la Unión Americana en el marco del rechazo presidencial de ir a la cumbre de Los Ángeles. La migración masiva estuvo en la agenda de la Cumbre de las Américas. Se habló de la necesidad de que todos los países ayuden a disminuir el éxodo de personas y de crear mejores condiciones de desarrollo en las naciones que los expulsan. En la cita no estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en las últimas semanas ha hablado de impulsar la unidad en la región. Aseguró que su decisión de no asistir no buscó alentar un bloqueo a la cumbre, pero no está de acuerdo con las políticas intervencionistas. Y si bien López Obrador no se encontró con Joe Biden en la ciudad de Los Ángeles, la comunicación entre Estados Unidos y México ha sido constante desde que el demócrata llegó a la Casa Blanca. Esto a pesar de los desencuentros en materia de seguridad, migración y política energética. Atrás quedaron los ataques racistas, señalamientos y amenazas de Donald Trump a México, pero las descalificaciones en Washington continúan, como las del senador republicano Ted Cruz, quien manifestó su preocupación por la violencia y lo que considera es la ruptura del Estado de Derecho, lo que supone, dijo, un reto para la seguridad nacional en la frontera y sus ciudadanos. Otro, el senador Marco Rubio, dijo que la ausencia del presidente mexicano en la cumbre fue para apoyar a dictadores, narcotraficantes y tiranos. López Obrador les respondió y pidió a los senadores por Florida y Texas demostrar sus dichos y los acusó de recibir dinero de los grupos pro armas. Hay que recordar que en agosto de 2021 el gobierno mexicano demandó a las armerías estadounidenses por su complicidad en el tráfico de armas que alimentan a los cárteles de la droga. Los propios congresistas en Washington se han dicho preocupados por la inseguridad en varios estados en México por la violencia del crimen organizado, sobre todo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En ese sentido, el jefe del Comando Norte de la Defensa estadounidense, el general Glenn Van Herk, dijo en el Pentágono que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor de 30 al 35% del territorio mexicano, en áreas que son con frecuencia ingobernables, causando muchos de los problemas que está enfrentando Estados Unidos en la frontera. Para Estados Unidos, México y Canadá son parte de su seguridad interior, forman parte del Comando Norte, y lo que sucede en sus fronteras norte y sur es parte de su seguridad nacional. Otros temas en los que están particularmente interesados México y Estados Unidos son las reglas de origen del sector automotriz y la política energética, incluidas en el TEMEC, y donde la administración de Joe Biden ha destacado su interés por las energías renovables sobre los combustibles fósiles. Este lunes 13 de junio, John Kerry, enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, visitará México para reunirse con el presidente López Obrador. El encuentro se llevará a cabo 2 semanas después de que el presidente mexicano se reunió con representantes de 16 empresas energéticas de Estados Unidos en Palacio Nacional.